Las venas abiertas de América Latina, por Eduardo Galeano, parte 26. Pensaréis tal vez, señores, decía Karl Marx en 1848, que la producción de café y azúcar es el destino natural de las Indias occidentales. Hace 2 siglos, la naturaleza, que apenas tiene que ver con el comercio, no había plantado allí ni el árbol del café ni la caña del azúcar. La División Internacional del Trabajo no se fue estructurando por mano y gracia del Espíritu Santo, sino por obra de los hombres, o más precisamente a causa del desarrollo mundial del capitalismo. En realidad, Barbados fue la primera isla del Caribe donde se cultivó el azúcar para la exportación en grandes cantidades, desde 1641, aunque con anterioridad los españoles habían plantado caña en la Dominicana y en Cuba. Fueron los holandeses, como hemos visto, quienes introdujeron las plantaciones en la minúscula isla británica. En 1666 ya había en Barbados 800 plantaciones de azúcar y más de 80,000 esclavos, vertical y horizontalmente ocupada por el latifundio naciente. Barbados no tuvo mejor suerte que el nordeste de Brasil. Antes, la isla disfrutaba el policultivo. Producía en pequeñas propiedades algodón, tabaco, naranja, vacas y cerdos. Los cañaverales devoraron los cultivos agrícolas y devastaron los densos bosques, en nombre de un apogeo que resultó efímero. Rápidamente, la isla descubrió que sus suelos se habían agotado, que no tenían cómo alimentar a su población y que estaba produciendo azúcar a precios fuera de competencia. Ya el azúcar se había propagado a otras islas, hacia el archipiélago de Sotavento, Jamaica y en tierras continentales, las Guayanas. A principios del siglo XVIII, los esclavos eran en Jamaica 10 veces más numerosos que los colonos blancos. También su suelo se cansó en poco tiempo. En la segunda mitad del siglo, el mejor azúcar del mundo brotaba del suelo esponjoso de las llanuras de la costa de Haití, una colonia francesa que por entonces se llamaba Saint-Domingue. Al norte y al oeste, Haití se convirtió en un vertedero de esclavos, ya que el azúcar exigía cada vez más brazos. En 1786 llegaron a la colonia 27,000 esclavos y el año siguiente 40,000. En el año 1791 estalló la revolución. En un solo mes, 200 plantaciones de caña fueron presa de las llamas. Los incendios y los combates se sucedieron sin tregua a medida que los esclavos insurrectos iban empujando a los ejércitos franceses hacia el océano, y los barcos zarpaban cargando cada vez más franceses y cada vez menos azúcar. La guerra derramó ríos de sangre y devastó las plantaciones. Fue larga. El país, en cenizas, quedó paralizado. A fines del siglo, la producción había caído verticalmente. En noviembre de 1803, casi toda la colonia, antiguamente floreciente, era un gran cementerio de cenizas y escombros, dice Lepkowski. La revolución haitiana había coincidido, y no solo en tiempo, con la revolución francesa y Haití,
sufrió también en carne propia el bloqueo contra Francia de la coalición internacional. Inglaterra dominaba los mares, pero luego sufrió, a medida que su independencia se iba haciendo inevitable, el bloqueo de Francia, cediendo a la presión francesa. El Congreso de los Estados Unidos prohibió el comercio con Haití en 1806. Recién en 1825, Francia reconoció la independencia de su antigua colonia, pero a cambio de una gigantesca indemnización en efectivo. En 1802, poco después de que cayera preso el general Toussaint Louverture, caudillo de los ejércitos esclavos, el general Leclerc había escrito a su cuñado Napoleón desde la isla: He aquí mi opinión sobre este país. Hay que suprimir a todos los negros de las montañas, hombres y mujeres, conservando solo a los niños menores de 12 años. Exterminar la mitad de los negros de las llanuras y no dejar en la colonia ni un solo mulato que lleve charreteras. El trópico se vengó de Leclerc, pues murió agarrado por el vómito negro. Pese a los conjuros mágicos de Paulina Bonaparte, sin poder cumplir su plan, pero la indemnización en dinero resultó una piedra aplastante sobre las espaldas de los haitianos independientes que habían sobrevivido a los baños de sangre de las sucesivas expediciones militares enviadas contra ellos. El país nació en ruinas y no se recuperó jamás. Hoy es el más pobre de América Latina. La crisis de Haití provocó el auge azucarero de Cuba, que rápidamente se convirtió en la primera proveedora del mundo. También la producción cubana de café, otro artículo de intensa demanda en ultramar, recibió su impulso de la caída de la producción haitiana, pero el azúcar le ganó la carrera del monocultivo. En 1862, Cuba se verá obligada a importar café del extranjero. Un miembro directo de la sacarocracia cubana llegó a escribir sobre las fundadas ventajas que se pueden sacar de la desgracia ajena. A la rebelión haitiana sucedieron los precios más fabulosos de la historia del azúcar en el mercado europeo, y en 1806 ya Cuba había duplicado a la vez los ingenios y la productividad. Castillos de azúcar sobre los suelos quemados de Cuba. Los ingleses se habían apoderado fugazmente de La Habana en 1762. Por entonces, las pequeñas plantaciones de tabaco y la ganadería eran las bases de la economía rural de la isla. La Habana, plaza fuerte militar, mostraba un considerable desarrollo de las artesanías. Contaba con una fundición importante que fabricaba cañones y disponía del primer astillero de América Latina para construir en gran escala buques mercantes y navíos de guerra. 11 meses bastaron a los ocupantes británicos para introducir una cantidad de esclavos que normalmente hubiese entrado en 15 años. Y desde esa época, la economía cubana fue modelada por las necesidades extranjeras del azúcar. Los esclavos producirían la codiciada mercancía con destino al mercado mundial, y su jugosa plusvalía sería desde entonces